Estamos con este comienzo de hoy de Cazadores de Historias con Eduardo Lázari, con Diego Barbero. Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Quique, hola, Eduardo, ¿cómo les va? Buen día. Qué bueno todo lo que tenemos para escuchar hoy. Bueno, Quique, qué placer escucharte con esa voz extraordinaria. Y bueno, como siempre comenzamos agradeciendo a los amigos que permiten que estemos al aire, a Claudio, que es algo así como el capitán que lleva la nave al espacio, vos que con tu voz vas dándole un tono de lo que voy a decir, espero que sea bien interpretado. De esa radio, y me salía a decir de radio vieja, pero no es eso, sino de radio respetuosa, donde lo que el oyente oía era lo importante, no lo que uno tenía para decir. Es lo Así que uno que, intenta, es lo que uno intenta, Eduardo. pero sale así, un saludo a Natalia, un saludo a José Luis Sorsi y Patricia, así que bueno, ahí Diego lo veo ansioso por despuntar el vicio de la palabra. Yo te iba a agregar un término para referirme al clima que nos presenta Quique, que es amable. Me parece que es un clima amable, donde nos sentimos cómodos. Primero, por supuesto, nosotros que estamos acá, y el oyente, los oyentes, las oyentes, que espero que estén disfrutando. Claro que sí. Que Bienvenido, Diego, bienvenido. Y feliz día atrasado de ayer para los dos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, esto que vos decís, Diego, que compartimos con Quique, es importante porque, por un lado, este programa, queremos decirle a los amigos que nos escuchan, es un programa de pensamiento libre, en el sentido que tenemos una idea de lo que vamos a hacer, pero después aparecen temas nuevos que nos llevan por otros lados. Pero volviendo a esto de la radio, uno ha tenido el placer de compartir el aire con grandes de la radiofonía y uno no se los imaginaba estornudando, no se los imaginaba tosiendo, sonándose la nariz al aire, ¿no? En ese sentido creo, Quique, que es muy valioso tu profesionalidad y tu profesionalismo, que son dos. ¿Qué te parece, Diego, si comenzamos a transitar el camino del mes de junio? Porque el mes de junio del año pasado, que fue en plena pandemia estrictísima, el 3 de junio, que se cumplieron el año pasado, 250, y este año se van a cumplir 251 años del nacimiento de Manuel Belgrano y se cumplieron 200 años de la muerte y 201 años se van a cumplir hoy. Se suma a otros años redondos, ¿no? Así que podemos ir transitando por la vida de un Bartolomé Mitre, de un Martín Miguel de Güemes y de un Manuel Belgrano, ¿no? Yo no sé por qué, pero te hago algo belgraniano, ¿puede ser? Sí, muy belgraniano, absolutamente. La verdad que está bueno, porque el otro día, cuando empezábamos, pero tuvo mucho de primer programa, no nos adentramos en efemérides y personajes relacionados con el mes de junio que estaba iniciándose, porque el primer programa de Cazadores fue el 1 de junio, y ahora ya estamos con una semana larga de junio transcurrida, ya hubo ese aniversario del natalicio de Manuel Belgrano, tan importante para la historia patria, como decíamos también, que lo menos importante que hizo fue crear la bandera. Hizo tantas cosas valiosas y que se conocen tan poco, pero también tenemos un mes, como vos señalaste recién, que nos relaciona con muchas figuras importantes de nuestra historia. Y precisamente ayer, 7 de junio, Día del Periodista. ¿Por qué Día del Periodista? Bueno, se ha dicho hasta el cansancio. Los que hacemos algo de periodismo sin ser periodistas profesionales, hace mucho tiempo que compartimos con ellos esa celebración. Los que somos además morenianos, recordamos muy especialmente el rol de Mariano Moreno en la creación de la Gaceta, orden de la Junta redactada de puño y letra por Mariano Moreno. O sea, cuánto tenía que ver con los ideales de la revolución la creación de un periódico, la defensa de la libre expresión, de la libertad de prensa, de la libertad de imprenta. Todos esos valores, esos principios e ideas que vinieron de la mano de la Revolución de Mayo aquí, pero que ya estaban muy en boga en Europa esos principios, ¿no es cierto, Eduardo? Ahí me parece que es muy interesante porque
ayer yo presencié muchos debates donde se hacía una defensa de la militancia periodística actual diciendo que la Gaceta era un órgano de propaganda revolucionaria, ¿no? O que Sarmiento también escribía defendiendo sus ideas, pero ahí entrando en nuestro oficio, qué feo, qué complejo es cuando tenés que contestar las descontextualizaciones, es decir, el periodismo independiente, que es un logro del siglo XX, no existía antes, pero que sí se lo empieza a nacer cuando se dan tres fenómenos que son importantes. Primero, la necesidad de que el pueblo sepa, aunque sea propaganda, es decir, que la gente supiera de qué se trataba, porque está la Gaceta y vienen después dos exquisitos documentos históricos que son el redactor de la Asamblea y el redactor del Congreso, gracias a los cuales, es decir, yo siempre digo en el respecto del redactor del Congreso que qué suerte que lo escribieron porque las actas del Congreso de Tucumán están extraviadas. Si no fuera por el periódico que lo transmitió, no sabríamos qué pasó. Lo que se discutió y cómo se discutió, claro, muy importante este detalle que señalás ahí. Está muy bueno, comparto. Y bueno, y entre los que firmó esa resolución de la Junta, ¿no? Porque de solo pensar que habían pasado 2 semanas Nada. del día revolucionario y se empezaron a preocupar por una biblioteca, por un periódico, ahí es donde se ve lo importante que es gobernar teniendo ideas, más allá de que uno esté de acuerdo o no. No hay duda que había un proyecto político detrás de la Revolución de Mayo. Esto es lo que a veces se ha tratado de ocultar o desmerecer. Había un proyecto político, ¿no? Y creo que Mariano Moreno, Belgrano también, Castelli también. Después era un poquito más difuso, pero me parece que había un proyecto político que tardó un poco en concretarse, pero había un proyecto de república, de organización constitucional, de cuáles eran los principios liberales que iban a orientar la formación de ese nuevo Estado, pero estaba el proyecto. Sí. Por lo menos las ideas matrices, que son las que te permiten después, bueno, ir concretando, pero cuando uno descubre que don Manuel Belgrano, que había despuntado el vicio de la milicia y de las artes militares en la primera invasión inglesa, en la segunda, es puesto a cargo de un ejército, porque uno dice, mirá estos muchachos, ¿no? Viste que a veces el relato escolar ha quitado el carácter revolucionario a Mayo de 1810, ¿no? Es decir, muy ordenadito, todo, pero que a los 2 meses ya partieran 3 ejércitos de Buenos Aires para llevar la revolución a Córdoba, a Salta y más arriba, a Asunción del Paraguay y a la banda oriental, habla de que había algo detrás, digamos, y que Belgrano haya hecho 3 actos que para mí son soberbios. Haya planteado una campaña de vacunación, algo tan actual en estos días, en la campaña al Paraguay, que haya planteado fundar 2 ciudades, Mandisoví y Curuzucuatiá, Mandisoví después Federación, y finalmente que llevara todo un andamiaje jurídico para liberar de tributos a los indios, darle derechos a... Es decir, habla de que eran mentes brillantes, y el caso de Belgrano, yo creo que todavía la Argentina no lo ha puesto en el carácter de numen ideológico del país, ¿no? Es decir, en ese sentido, hay que decir que la historia muchas veces tiene por protagonistas a los héroes trágicos. Claro. Moreno y su muerte en marzo tan cercana, ¿no? Además de haber sido el personaje más revolucionario. Quizá te voy a plantear una tesis un poco provocativa, si me permitís, Diego. Adelante, cómo no. O sea, a Belgrano siempre solemos elogiarlo ninguneándolo.
Le bajamos el precio. Yo creo que era el más completo. Del elenco era el más completo. Claro. Y es el que tal vez mereció ser o presidente de la Junta o director supremo, que estuvo cerca de ser director supremo. No se dio, pero era uno de los nombres a considerar, que consideró el Congreso de Tucumán antes de la designación, una feliz designación, por otra parte, de Juan Martín de Pueyrredón. Yo que estudié en el Nacional Pueyrredón soy pueyrredoniano, así que no puedo hablar en contra de Pueyrredón. Además soy amigo de su prosapia, de su pleya, de sus descendientes, con lo cual con más razón. Pero Belgrano era el más completo de esa camada de dirigentes. Lo que vos señalás también sobre los ejércitos, encabezados por civiles revolucionarios, no por militares hechos. Había militares, pero los que los encabezaron fueron civiles. Mirá qué interesante, ¿no? ¿Qué marca, qué signo dejó la revolución en esos orígenes? Sí, pensemos que en el caso de Belgrano reúne las dos condiciones, ¿no? La de dirigente civil y la de militar, pero el Ejército del Norte, que va primero Ortiz de Ocampo con Hipólito Vieites, y que como medio, cuando les mandan la orden de fusilamiento del gobernador intendente de Córdoba, hecho totalmente ignorado por nuestra historia, porque la revolución no debe ser dicha revolucionaria, parece ser, ¿no? Es decir, uno lo entiende en Mitre, que es un personaje también de Junio, porque Mitre, cuando escribe la historia, que fundamentalmente empieza con la historia de Belgrano y de la independencia argentina, tiene en su cabeza que todos los años de violencia detrás que había, bueno, si la revolución fue violenta, si la construcción de la unidad nacional fue violenta, si todo es violenta, vamos a seguir siendo violentas. Yo creo que ahí en Mitre, esto es un atrevimiento de mi parte, pero pesa un poco la idea de contar la historia, lo que fue, para construir un futuro a partir de la Constitución, aunque él empieza a escribir la historia de Belgrano estando separada Buenos Aires de la Confederación, claro, la publica ahí, pero como decir, bueno, a ver si la gente se da por enterada que todo el camino es revolucionario y siguen siendo revolucionarios. Me parece que hay algo de eso, ¿no? Hay algo de la pacificación detrás de la acción de Mitre, y viene justo que lo hayas mencionado, porque dado que estábamos hablando al principio del Día del Periodista y de la fundación de periódicos, Mitre funda un diario para defender su postura política. Esto está clarísimo. La Nación será tribuna de doctrina, de la doctrina mitrista. O sea, esto del periodismo, que vos lo señalás muy bien, magníficamente bien, y yo lo suscribo, es que el periodismo era también una de las herramientas de la lucha política del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y yo no sé si no está volviendo a ser, me parece, y no quiero entrar a lo mejor en una polémica que sería inconducente. Lo miro desde la perspectiva que nos puede dar a nosotros, desde ser nuestro oficio de dedicarnos a la historia. A lo mejor cuando pasen los años y no seremos nosotros los que analicen este tiempo histórico, que este presente nuestro sea el pasado de nuestros sucesores, y piensen que ese periodismo embanderado, ese periodismo militante, es como una remake del periodismo que estuvo relacionado, del ejercicio periodístico que estuvo vinculado al nacimiento de la nación y al faccionalismo que caracterizó la vida institucional y política argentina por muchas décadas. ¿No te parece? Me parece, no puedo estar más de acuerdo, y recordaba cuando lo nombrabas a Bartolomé Mitre, un personaje, Mitre. Muchos atribuyen su enorme prestigio histórico al hecho de haber fundado la nación y haberla sostenido, ¿no? Tengamos mucho cuidado con lo que vamos a decir, porque no nos van a nombrar nunca o no nos van a invitar nunca al canal de televisión que tienen. Seamos cuidadosos. Sí, no, pero algo que es cierto es que Mitre no fue un líder partidario de los más brillantes de la historia. No. Fue un hombre muy ubicuo políticamente a favor de la postura porteña, sin lugar a duda. Quizás su
aspiración a convertirse en el gran militar digamos, venían San Martín, Belgrano, y él esperó ser el tercero, aunque no lo logra, eso se ve en sus cartas, o sea, Mitre Lo persigue tenía... toda la vida esa frustración, da la sensación esa, ¿no es cierto? Exactamente, Roca con cierta maldad en una ocasión dijo, a mí me encanta, digamos, siempre me da placer llamarlos a Sarmiento y a Mitre general, porque es el único título que no merecen, ¿no? Así que como diciendo, porque ellos se ponen contentos porque saben en el fondo que no lo merecen, pero... Era como doctorar al que no era doctor, como el personaje de Elías Alipi en Así es la vida. También es doctor, se dice Enrique Muñiz, dice, no, todavía no. Tal cual, tal cual. Ahora, lo que sí es cierto es que, digamos, si algo prueba eso que vos decís, porque es una prueba documental, es que en la página editorial del diario La Nación todavía está la frase que Mitre puso en el número 1. La Nación será una tribuna de doctrina. Con lo cual está diciendo, esto no es... no existía ese concepto moderno del diario que informa, sino que era... Que defendía una postura. Que defendía una postura política. Sí, era el periódico, era la hoja que defendía los ideales que tenía Mitre y su grupo de amigos y de donde surgió ese espacio político que todavía existe. Es un espacio político importante, el de la gente que se nutre de ideas que representa muy bien, y acá vamos a dar un tirito para que no piensen que todos son críticas, que representa muy bien el diario La Nación, y hoy en la era del multimedio, ¿no es cierto?, el canal de La Nación Más, creo que se llama, pero me parece que lo representan adecuadamente. Hay un sector de la sociedad que se identifica con esas ideas, y está muy bien que haya un medio que los represente, pero hay algo que hace cierto ruido cuando se trata de decir periodismo independiente, ¿no es cierto? Es muy difícil periodismo independiente. A lo mejor es un periodismo objetivo, en cuanto a la información, relatar los hechos, pero es imposible no editorializarlos si tenés un medio. Claro, absolutamente. Además, La Nación aún hoy conserva intacta su página editorial, cosa que otros diarios han eliminado. Ya no está el editorial del diario todos los días. Es muy bueno porque yo creo que cuando se habla de periodismo independiente, se habla de periodismo independiente del poder público, o debería hablarse. Claro. Es decir, yo creo que sí es cierto que con los tiempos más modernos, ahora, mira que bueno, me dejaste pensar, por eso me atoré un poco, porque en otros tiempos, recordemos que la Argentina tiene una tradición de prensa gigantesca. Había una época en que había 100 periódicos diarios en Buenos Aires. Buenos Aires sigue teniendo grandes periódicos, y la Argentina, es decir, Argentina tiene diarios. Yo me asombré el otro día, en la provincia de Buenos Aires hay 56 diarios en distintas ciudades. El diario hablamos de diarios de papel, ¿eh? Sí, diarios en papel en ciudades, en el interior del país, en las provincias. Sí, hay mucha vida de prensa gráfica que todavía subsiste en el papel. Exacto. Y entonces ahí es donde se ve lo que podríamos llamar esa idea de la impronta. A mí me gustó siempre el copete de los editoriales del diario Crítica, ¿no? Seremos un tábano. Es decir, esa idea de molestar al poder constituido, y sí es peligroso, porque digamos, ahí es muy bueno este debate que has planteado, Diego, porque una cosa es el periodismo independiente y otra cosa es cuando hablamos de la propaganda. Los estados tienen derecho a hacer la publicidad de sus actos de gobierno. Ahora, deber republicano, además. Es un deber, digamos, que hace a la transparencia, indudablemente, pero el problema es cuando, digamos, esto no es
no es de frente. O sea, a ver, vos y yo, que en algunas cosas estamos muy de acuerdo, cuando hablamos de fútbol te agradezco que no hayas tocado el tema hasta hoy. Saludos a los amigos de Colón de Santa Fe. No hablo mal del tema, pero nosotros, digamos, creo que hacemos un ejercicio muy honesto de plantear las cosas desde Diego Barovero, desde Eduardo Lázari, y no la disfrazamos. O sea, yo te he escuchado a vos hacer posturas historiográficas sumamente claras y después opinar. Vos siempre, cuando hablas sobre el radicalismo, decís, y yo no soy del todo objetivo porque yo tengo una adhesión partidaria. A mí me pasa lo mismo con el liberalismo, digamos, ¿no? Que es una cosa bastante difícil de definir en la Argentina y en el mundo. Pero quiero decir, yo creo que a ver, no puede haber periodismo independiente, ni puede haber periodismo militante, si no es honestamente, si no es diciendo, esto lo hacemos así. Exacto, ahí estamos 100% de acuerdo. Claro. Entonces, porque si la gente quiere ver este canal de televisión, a ver, yo supongo que cuando le llevaban la Gaceta de Buenos Aires a la casa de Álzaga no se debía poner contento. Claro. Es muy bueno. Claro, pero digamos, se sabía lo que era la Gaceta, que era el órgano revolucionario. Correcto. Y entonces, mientras se sepa de qué se trata, para mí no hay discusiones. El problema es cuando te quieren vender gato por liebre. Está. El WhatsApp para los mensajes es el 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Escuchando aquí, qué bueno tenernos a Eduardo Lázari, a Diego Barovero. Ya hay una pregunta, Juan Carlos tiene una duda. ¿La vuelta de obligado fue un fracaso o fue una victoria? Qué buena pregunta la del amigo Juan Carlos, Diego. Sí, es una duda que tiene. Sí, muy apropiada para estos tiempos. Avanti. Bueno, por lo pronto es interesante decir que el combate de la vuelta de obligado está en un contexto complejo, en un contexto muy complejo, donde el gobierno de Buenos Aires no aceptaba la independencia del Uruguay, no aceptaba la independencia del Paraguay, porque ese, digamos, el argumento que Rosas utiliza como delegado de las relaciones exteriores para no permitir el paso por el Paraná o por el Uruguay era que era un río interior, porque llega a decir en su pelea histórica primero con Gaspar de Francia, pero fundamentalmente con Carlos Antonio López, esa provincia insurrecta mediterránea, para hablar del Paraguay, ¿no? Es decir, la Argentina reconoce la independencia del Paraguay después de Rosas, algo muy, muy, muy potente. Y los anglo-franceses, ahí un dato que me parece muy importante decir, es que no fueron derrotados los ingleses. Obligado se convirtió en un campo de batalla anexo a nuestra pelea histórica o pelea ideológica con Gran Bretaña, porque el comandante de la flota que entró al Río de la Plata y luego entró al Paraná era un francés. Por supuesto que era una flota gigantesca y además una flota militar y mercantil. El objetivo era, digamos, si hay ingleses de por medio es que hay algún negocio para hacer. Yo creo que eso muy buena síntesis, excelente. ¿No? Ahora, desde el punto de vista militar, no hay duda que fue una derrota, pero el impacto que tuvo en Sudamérica, la posibilidad de que un imperio europeo a los tiros pudiera doblar la decisión de las naciones soberanas de Sudamérica, hizo que, no siendo un personaje simpático para la mayoría de los gobiernos, Rosas, sí se generara una simpatía con el gobierno de Rosas, porque incluso siempre la política tiene algo de cálculo, primero van por Rosas, después van por nosotros, o sea, quedaba en claro una cosa así, me parece.
hay algo que tiene que ver con el símbolo, ¿no? Con la simbología de los hechos históricos y que tiene que ver con un Estado naciente, una nación aún en formación, no organizada constitucionalmente, pero ya como una entidad de derecho público internacional reconocida, por otra parte, a la que se la obliga a ceder ante una situación no querida, donde potencias poderosas hacen uso no solamente de su capacidad de negocio, sino también de su capacidad militar para respaldar esos intereses, y la actitud termina, lo que termina generado como una situación para exaltar, es la postura del principio, que después va a ir macerándose, se va a ir dando una doctrina un poco más homogénea, seria y sustanciosa en cuanto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención en asuntos extranjeros, que son posiciones que Argentina va a sostener a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX en los foros internacionales con un gran éxito y que le van a merecer una consideración en la opinión internacional pública. Figuras como Luis María Drago, como Roque Sáenz Peña, como Honorio Pueyrredón, son figuras que adquirieron relevancia también porque fueron a llevar la palabra argentina en defensa de estos principios que nunca se convierten en viejos, porque seguimos hablando hoy, en pleno siglo XXI, de la autodeterminación de los pueblos, de la no intervención extranjera. Son acontecimientos que tienen que ver con la civilización y con el desenvolvimiento de la vida de las naciones, que obviamente hay intereses estratégicos, comerciales, económicos, militares, geopolíticos, y en ese juego, en ese intercambio, aparecen tensiones, y el tema es cómo resolverlas, ¿no, Eduardo? Desde ya, Diego, y algo que me parece importante destacar es que nosotros que estamos firmemente plantados frente a las antinomias, o sea, somos antinómicos con las antinomias, para ser coherentes en nuestra declaración, me parece que un personaje que podríamos plantear abordar un poco más adelante es Rosas, porque Rosas, digamos, si uno lo toma como esa suerte de espacio vacío que hubo entre 1820 y 1853, se comete un error. Es decir, eso que en la escuela nos enseñaban la anarquía, en realidad fue un cliché muy efectivo, pero muy mentiroso, porque, digamos, uno puede estar de acuerdo o no con el sistema de caudillos, pero analizar el sistema de caudillos, algo que empezó muy tardíamente, años 20, años 30, el abordaje de las biografías de los caudillos es, recordemos que las primeras biografías de Rosas son hechas por ingleses, Lynch. John Lynch. Claro, una cosa muy curiosa, pero el sistema de caudillos fueron por lo menos unos 35 años de la vida nacional, de un sistema efectivo de gobierno, que puede ser no el organizado, no el constituido, pero, digamos, el sistema de caudillos, que además, ahí para meternos un poquito en un lío, ese sistema de caudillos tiene a federales en su gran mayoría, pero también tiene unitarios. El general Paz es un caudillo, el general Lavalle es un caudillo, y son más unitarios que cualquier otro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que hay que tener en cuenta también, esto lo hemos analizado varias veces contigo, y bueno, en estas discusiones, tiene que ver con la cultura política. El pueblo vive una cultura política que a lo mejor nosotros la analizamos, y como señalábamos tantas veces en nuestras charlas, la necesidad de contextualizarlo, de ver el momento en el que se produce y cuáles eran las circunstancias en las cuales el caudillismo ofreció una respuesta a la organización política e institucional de los pueblos de eso que se llamaba Provincias Unidas, que se llamaba Confederación, que todavía no era la República Argentina que conocemos hoy. Sí, así que en ese sentido, gracias Juan Carlos, porque nos ha abierto una puerta para futuras
para futuras charlas, pero desde el punto de vista militar, obligado fue una derrota, pero tuvo un carácter simbólico reparador que le vino muy bien al gobierno de Rosas en un momento muy complejo. Un dato así de ayuda a memoria para tirarle un tip, como se dice ahora a los amigos: los cambios de década entre 1810 y 1890, todo el siglo XX, los cambios de década fueron terribles en la Argentina. Es una cosa muy curiosa. Traumáticos. 1810 la revolución, 1820 la derrota de las Provincias Unidas en manos de la Liga de los Pueblos Libres, 1828 fusilamiento de Dorrego y toda la guerra civil que estalla ahí, del 39 al 41, un datito, 10 gobernadores de provincia murieron en el cargo, fusilados o en batallas. Después, bueno, 1851, 52, 53, 1859, 60, 61, Cepeda Pavón, 1870 ahí hubo un poquito, fin de la guerra del Paraguay, pero ahí Sarmiento, después 1880, la revolución de los tejedoritas contra la Rima, 1990, bueno, 1890, la revolución del Parque, así que en ese sentido, digamos, este cambio de década entre el 2000 y entre el 2010 y el 2020 forma parte de una costumbre argentina, ¿no? Son difíciles los cambios de década, es verdad, son muy difíciles. Y en la Argentina es cíclica, dice que cada 10 años tiene estos episodios que suelen ser muy sufrir revulsivos, que producen que surjan cosas. Ahora, hablando de esos gobernadores a los que hiciste mención de la década de 1840, sin duda que perder una elección es lo menos dramático, ¿no es cierto? No que te fusen en el cargo. Sí, bueno, es que es muy claro, además, digamos, por eso es bueno explicar que nosotros no estamos en contra de las antinomias por una posición política, sino que estamos en contra de las antinomias porque si uno aprende de la historia, estamos pasando un tiempo histórico donde el eje central de la disputa política es la política. Entonces, cuando a veces se exagera un poco con la violencia de estos momentos, uno dice, habría que hacer una enciclopedia. ¿Te acordás de los resúmenes Leroux, Diego? Los resúmenes Leroux, sí, claro, bueno, me voy a acordar. Claro. Vamos a explicarle a Pablo, vamos a explicarle a Natalia, vamos a explicarle a Patricia. José Luis creo que los vio, Quique sin duda, eran unos pequeños resúmenes que te vendían si te llevabas una materia para darla en diciembre o en marzo. Entonces, lo hemos usado. Lo han usado, muy bien. Ha sobrevolado a lo largo de esta última parte de la conversación, sobrevoló un tema, no lo planteo para que hablemos ahora y menos, no sé si hoy, pero digo, es interesante hablar, vos lo dijiste, cuando hablemos de Rosas, pero Rosas es un personaje. El problema Buenos Aires para la historia y el presente de la Argentina, el problema Buenos Aires, y no focalizado solamente en lo que es la provincia, sino el fenómeno que fue y es Buenos Aires, y en esto me voy a retrotraer en cuanto al tiempo histórico. Voy a hablar de Buenos Aires provincia, pero también Buenos Aires ciudad. Qué diferencias, ¿no?, que se plantean con el resto del país, cómo continúa latente esa tensión entre Buenos Aires y el interior en forma permanente, que hace que institucionalmente, bueno, en el siglo XIX fue causal de guerras civiles, en el siglo XX a lo mejor no, en el siglo XX las particularidades pasaron por otro lado, y en el XXI están pasando por los cambios demográficos y socioculturales que se viven en esta enorme metrópoli. Hoy se habla del AMBA, región AMBA, pues esos son dos jurisdicciones, está la ciudad de Buenos Aires y están los municipios que son de la provincia, pero a los que se los considera dentro de una región que no está institucionalizada en ningún lado, porque la Constitución cuando habla de regiones habla de otra cosa, la Constitución nacional habla de regiones determinadas por conjuntos de provincias, pero que tienen que estar de acuerdo a las provincias, no cercenar provincias y que formen otra región. En algún momento
es un debate, me parece, muy desconstitucionalista, no lo quiero traer acá, pero me parece que el tema Buenos Aires sigue siendo una cuestión que plantea interrogantes y dilemas para analizar. La historia nos ayuda, pero el presente nos obliga a pensar Buenos Aires y el país. Eso. Lo de un libro de Félix Luna, Buenos Aires y el país. Pregunto, curiosidad que tengo, ¿no? Eduardo y Diego, ¿son porteños ustedes? Sí. Sí. Yo nací en el barrio de Núñez, a pesar de mi filiación racinguista, y Diego es mucho más coherente que yo, me parece. He nacido en Buenos Aires, no me importa los desplantes con que me trate la suerte. Porque a donde vas, si sos, aunque seas de la provincia, donde vayas, al interior, te dicen, ¿qué haces? ¿Sos porteño? Claro. Sí, claro. Bueno, ahí hay algo, y no es casual que el gentilicio de los porteños, de los que nacimos en Buenos Aires, es decir, el porteños, que antes abarcaba a toda la provincia, claro, sea lo que distingue, porque en realidad gran parte del problema es el puerto. Recordemos que Bernardino Rivadavia, 1826, presidente de la República, cuando en ese contexto de la guerra contra el Brasil deciden crear la presidencia, y para darle poder se federaliza toda la provincia de Buenos Aires, es decir, se disuelve la provincia de Buenos Aires. Ya Rivadavia en ese tiempo hablaba de dividir en dos la provincia. Claro. Es decir, y estamos hablando de una provincia que no llegaba a los 100.000 habitantes y no tenía 100.000 kilómetros cuadrados. Y ya se hablaba del conflicto. Sí, me parece que es un tema bueno. Yo estoy anotando aquí, le decimos a los amigos para que vayan tirando temas, porque el tema de Rosas tiene mucho que ver con Buenos Aires, porque... Muchísimo. No se explica, si no, no se puede explicar. Claro, es decir, Rosas, ¿hasta dónde fue federal Rosas? Estuvo, discúlpeme, ¿no? Porque estoy haciendo memoria. ¿Estuvo en Rosas mismo, en la reunión del famoso Arroyo del Medio, ahí en San Nicolás? Ahí se dieron el Arroyo del Medio, que es la frontera más caliente de la Argentina, se dieron todas las batallas de la historia, la primera Cepeda, la primera Pavón, la segunda Cepeda, la segunda Pavón. Rosas ahí, digamos, muchos dicen que cometió el error de dejarlo venir a Urquiza hasta Buenos Aires, con lo cual no tuvo posibilidad de un retruque en Caseros, pero la porteñidad, qué buen tema, porque la porteñidad de Rosas y la federalidad de Rosas en realidad son contradictorias, y él las logró manejar de una forma magistral, digamos. El relato. O sea, mostrar el relato. Muy bien, claro. Es más viejo el tema del relato. Como contés los hechos, en gran medida depende de tu éxito. Vos tenés un proyecto, tenés una idea. El tema es convencer a los demás. Cómo lo cuentes va a determinar en gran medida la percepción que tienen los convivientes, quienes vivan esa misma situación. A lo mejor si los convences, los pones de tu lado. Ahora, si se dan cuenta que les estás mintiendo, es probable que te salgan a decir, no señor, no es así. Ahora, ¿qué hacían con Rosas sus opositores? Algunos trataron de ganarse su favor y trataron de ser sus cortesanos. Importantes figuras del antirrocismo pasaron al antirrocismo más furibundo después de haber fracasado en su intento de convertirse en los más exitosos cortesanos de Rosas. Tenemos, Eduardo... a la oposición total. Perdón, Quique, que interrumpí. Sí, tenemos otro WhatsApp. Amelia, mira, nos escribe, ustedes también están contando cada cosa. En el 11 55 77 11 92, 11 55 77 11 92. Esto es el WhatsApp para comunicarse con Eduardo Lázari, con Diego Barovero. Esto es Cazadores de Historias. Y bueno, dice, ¿cómo? Qué bueno que es escucharlos. Y preguntan por Roca. Eso es para Eduardo. Eduardo. Ahí, a Roca lo vamos a ir enfrentando, pero digamos, yo me siento en una suerte de Big Bang histórico.
¿sí? Bueno. Está, como son los primeros que surgen de las esenciales, son personajes esenciales, volviendo a Rosas como eje central de lo que estamos charlando. Rosas era muy elogiado por Roca. Roca no tiene frases denigrantes para él. Lo vio como un gobernador más de la historia. En este sentido, algo que es interesante es que ni Roca ni Irigoyen, para tomar a dos grandes líderes políticos argentinos ya de la República Constituida, no se dedicaban al relato. Es decir, gobernaban, generaban una mística, porque Irigoyen hablaba de la causa de la reparación de la Constitución. Roca no hablaba en realidad porque era bastante mal orador, pero lo que sí es cierto es que eso lo muestra muy bien Félix Luna en un momento dado, cuando se discutía sobre la figura del nieto de Rosas, que asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y entonces Roca es muy elogioso, no es que sea elogioso, pero dice, bueno, Rosas fue un hombre de su tiempo y fue un hombre que puso a la provincia de Buenos Aires como la hermana mayor, casi lo que decía Juan José Paz. O sea, a ver, el tema Buenos Aires, querido amigo Diego y queridos amigos que nos escuchan, Quique, el tema de Buenos Aires empieza en la revolución, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, cuando Juan José Paso dice, la ciudad, o sea, Buenos Aires tiene que tomar la responsabilidad de avanzar como hermana mayor y luego convencer a las hermanas menores de que este es el camino. Es una genialidad de Paso esa, porque es un invento que él aplica en el Cabildo Abierto, que viene del derecho civil, del derecho privado más que nada. Claro, ¿no? claro. La gestión de negocios es del derecho privado. Y estaban hablando de un tema de derecho público, y él hace una analogía. Estudiaban retórica estos personajes de los que estamos hablando. Los debe haber entretenido un buen rato con una buena retórica y con una gran oratoria. Cuando los tenía medio dormidos, le salió a Lué y sobre todo al fiscal Villota, que era el más inteligente de lo que decía la facción realista, que es el que dijo, ¿cómo va a decidir Buenos Aires por todo el virreinato? Una excelente postura jurídica, pero que es piedra basal del federalismo argentino. Claro. Y Paso da pábulo a la visión unitaria, pero con esta visión que decís vos magníficamente, la hermana mayor que toma una decisión ante la emergencia, pero que después va a hacer la gestión de negocios, o sea, está representando a las demás provincias. Y ahí la votación, sale esa votación tan extraña del 22 de mayo, que es lo que también incluso, esa votación algún día hay que analizarla, nos vamos a divertir mucho, porque por eso es que se trata de subir a la primera junta el ex virrey Cisneros. No estaba invalidado Cisneros para ser miembro de la junta, y el cabildo lo pone adentro de esa junta, y ahí se arma la verdadera revolución. Porque ahí cuando dice, no, basta, Cisneros, a tu casa. Sí, es muy bueno, muy bueno. Vos sabés que mirá vos el recuerdo que me traes, que tiene que ver con otro hecho histórico. Cuando se hace, digamos, el Cabildo Abierto, de alguna manera, por la falta de gimnasia, que se hayan reunido durante 14 horas, hizo que... Claro. Y me recuerda, yo conocí a uno de los fiscales del juicio militar que se hizo en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por las responsabilidades de la Guerra de Malvinas. Ajá. ¿Sí? Que era la comisión Rattenbach, recordarás, que dio origen al informe Rattenbach, y lo primero que vieron los abogados defensores era que todo el consejo estaba formado por los oficiales más antiguos de cada arma. Entonces era un consejo nonagenario, todos tenían más de 90 años, ¿sí? Claro. Entonces los defensores se plantearon una estrategia que era hacer larguísimas peroratas, porque no tenían ningún límite orgánico, todavía la defensa podía ser. Entonces cuando veían que ya los viejitos, y estoy hablando de tenientes generales, de almirantes y de brigadieres generales, Rattenbach era un histórico teniente general del ejército, cuando los veían empezar a cabecear un poquito, empezaban a...
empezaban a bajar la voz. Sí, me contó que la estrategia era, y entonces como los ancianos venerables querían aplicar sanciones durísimas contra los responsables militares, esta estrategia hizo que finalmente el informe fuera muy duro. Recordemos que el informe Rattenbach ordenaba fusilamiento. Estaban por el fusilamiento algunos de los miembros del Consejo. Que eso después... ese es otro temita que podemos charlar, porque este mes de junio también nos tiene la fecha del 14 de junio. La rendición de Malvinas, de la guerra de Malvinas. Que exactamente, ya se produjeron hace 39 años. Bueno, tendrían que tener una hora más. Yo iría cerrando, Diego, recordándole a los amigos que 17 de junio, 200 años de la muerte del único general de la Guerra de la Independencia Americana que murió en una acción bélica, Martín Miguel de Güemes. El 20 de junio, 201 años de la muerte de Manuel Belgrano, que era mucho más que el creador de la bandera. Y el 26 de junio, 200 años del nacimiento de Bartolomé Mitre. Muy bien, a cuidarse, Diego, a cuidarse, Eduardo. Un abrazo grandote. Gracias, un abrazo y gracias, un cariño para todos. Gracias. Muchísimas gracias, y el próximo martes, 11 de la mañana, en Radio Cultura, aquí estaremos. Eduardo Lázari, chau, y Diego Barovero. Cazadores de historias.